ha comido su pizza con sus champiñones, ¿no? O sus tallarines salteados con champiñones, ¿verdad? Ya, a los que les gusta comer champiñones son hongos, pero son hongos comestibles y que no te van a causar daño. Entonces, la familia del reino fungi, bueno, el reino fungi, tiene un millón de especies, de las cuales solamente 200.000 especies son conocidas, y aproximadamente 50 pueden enfermar humanos. Pero igual 50 es una buena cantidad. Lo que pasaba es que estas infecciones solían ser oportunistas y no te causaban infecciones a menos que tuvieras un sistema inmune que no responde adecuadamente. Como las enfermedades que generan inmunosupresión o inmunodeficiencia han aumentado, todas estas situaciones han hecho que las enfermedades, las infecciones micóticas hayan proliferado y hayan aumentado. Entonces, si las enfermedades micóticas aumentan, necesitamos aumentar el desarrollo de antimicóticos, ¿sí? ¿Y por qué han aumentado? Porque la inmunodepresión ha aumentado en pacientes que tienen VIH y ahora ya pueden sobrevivir, ¿no? En pacientes que tienen trasplante de órganos. Pacientes que tienen trasplante de órganos reciben terapia inmunosupresora. ¿Por qué? Porque si no puede haber rechazo al órgano y ya el trasplante no va a servir. Entonces, las personas que tienen trasplante de órganos no solamente reciben un montón de profilaxis en vacunas, en tratamientos antivirales, etcétera, sino también pueden recibir profilaxis antimicótica para evitar infecciones micóticas. Pacientes que tienen cáncer o quimioterapia también van a tener mayor probabilidad de desarrollar enfermedades micóticas, y algunos medicamentos también te pueden causar inmunosupresión. Entonces, sobre todo los citomoduladores. Por ende, hay que tener este grupo de antimicóticos, cada vez se utiliza más, ¿ya? Y además de eso tenemos las infecciones micóticas invasivas, que le pueden dar a cualquier paciente inmunosuficiente. Ya. Esa es la estructura de un... Ya. Así como ustedes vieron a las bacterias que tenían su pared celular, los hongos también tienen su pared celular, pero antes de la pared tienen una membrana celular que los cubre, y esa membrana celular es muy importante porque ahí es el target de los antimicóticos, en la membrana celular del hongo. ¿Ya? Entonces, hay una bicapa, hay subcapa de la membrana celular que tiene estructuras proteicas, estos betaglicanos y estas quitinas. Las quitinas se unen al betaglicano para unirse hacia la pared y que la membrana no esté suelta. O sea, son proteínas de anclaje hacia la membrana. Y en la pared celular hay otras estructuras que van a ser las encargadas de la síntesis de estos betaglicanos. Ahí también es el target de algunos antimicóticos. Y además de eso, el hongo tiene su DNA, su RNA, que también va a ser sintetizado. Entonces, hay algunos antimicóticos como la flucitocina que van a actuar ahí en ese target de DNA. ¿Sí? Entonces, tenemos los que van a actuar a nivel de la membrana, los que pueden actuar en las proteínas de anclaje hacia la pared, los que van a actuar a nivel del DNA. En el caso de la membrana, ¿ya? Vamos a ver que esta membrana es muy importante en su estructura un lípido, que es el ergosterol. ¿Ya? El ergosterol se forma a partir de escualeno, mediante el escualeno epóxido va a transformarse en lanosterol, y el lanosterol va a pasar a ergosterol mediante otra enzima que nos toca, la desmetilasa, alfa-desmetilasa. Lanosterol pasa a ergosterol, y esa es inhibida por los azoles. Entonces, escualeno epóxido, lanosterol, ergosterol. Porque este ergosterol le da estructura a la membrana, a la bicapa del hongo. ¿Por qué es importante esto? Porque así como nosotros en nuestra membrana tenemos colesterol, que le da estructura a nuestra membrana, ergosterol es el que le da la estructura a la membrana del hongo. ¿Sí? O sea, el ergosterol es el colesterol para el hongo. ¿Ya? Aquí en el betaglicano sintasa están las ciclinocandinas, que también vamos a hablar de ellas, y la anfotericina B, la nistatina, van a actuar en la vía del ergosterol. Ahora vamos a ver cómo funciona cada uno de estos.
Ya. Primero recordamos las infecciones micóticas. Pueden clasificarse en infecciones micóticas superficiales y micosis profundas. Las micosis superficiales suelen ser las dermatomicosis, donde toda la clase de estos hongos van a infectar piel, uñas e incluso pelo. ¿No? O sea, ¿has visto que algunos tienen caída de pelo como huecos? Puede ser por hongos. Sí, y esa es la tiña capitis, en el cuero cabelludo. Tiña cruris a nivel de la ingle. Tiña pedis es el que da en los pies. Y tiña corporis puede darse en cualquier parte del cuerpo. La candidiasis superficial, cualquier cándida, no solamente la cándida albicans, que debe ser la más conocida por todos ustedes. Recuerden que hay muchos otros tipos de cándida que tienen que haber aprendido en microbiología. Han aprendido todos los tipos de cándida que hay, ¿verdad? Ya, entonces, porque hay la Candida aureus, así como hay Staphylococcus aureus, hay la Candida aureus, que es multiresistente a todos los antimicóticos. Entonces, si te da Candida aureus, ya fuiste. Sí, de verdad. Le dan como que anfotericina a altas dosis mezclado con otros antimicóticos y ni así sacan al paciente. ¿Ya? Entonces, recuerden, no hay un solo tipo de cándida, hay muchos tipos de cándidas. ¿Ya? Pero la cándida superficial, la más común, es la Candida albicans, por eso es que genera la cándida de la mucosa oral, o la vaginal es el muquet, ¿no? Que puede dar la vulvovaginosis. En las micosis profundas o sistémicas, aquí tenemos las cándidas sistémicas, ¿no? Que ahí está, los diferentes tipos de cándidas que pueden dar infecciones. Puede haber meningitis por criptococosis, ¿sí? El criptococo. El aspergilio, por la aspergiliosis sobre todo a nivel pulmonar. La mucormicosis, que es a nivel rinocerebral, puede llegar a ser meningitis también. Histoplasmosis, coccidioidomicosis, paracoccidiomicosis, que normalmente suelen dar primoinfecciones, que se da sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, también están dentro de esas micosis sistémicas. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque las micosis superficiales yo las puedo dar por vía tópica, pero las micosis sistémicas tengo que dar por vía sistémica, ya sea vía oral o vía parenteral. Ya. Entonces, tengo anfotericina B, ya, que va a actuar a nivel de la membrana. Las ciclocandinas, que van a actuar a nivel de la pared, la unión a la membrana. Los azoles, que van a inhibir la síntesis de ergosterol. Terbinafina, naftifilina, amorofina, que van a también intervenir la vía del ergosterol, pero en el precursor ataviado del escualeno epóxido. Y las que inhiben DNA, que es la flucitocina, como los tipos de mecanismos de acción de los antimicóticos. Ya vamos a hablar de anfotericina B, que es el grupo de los antimicóticos poliénicos. Los antimicóticos poliénicos en su estructura van a tener un anillo macrólido. ¿Les recuerdan el anillo macrólido? Así como los macrólidos, esos también van a ser derivados macrólidos. Los dos jóvenes que están allá atrás, al final, ¿son de fármaco? ¿No? No. La estructura del antimicótico poliénico, el anillo macrólido, ya va a tener un enlace glicosídico con una molécula que se llama micosamina. Entonces aquí tenemos esa estructura que está en el cuadradito, es la micosamina, ¿ya? Y estos anillos son los anillos macrólidos, porque tenemos el macrólido heptaeno, que es anfotericina, y el macrólido tetraeno, que es nistatina, ¿sí? Entonces ahí se ve la diferencia en su estructura. Y la micosamina, y entre ellos hay un enlace glicosídico que los va a unir. ¿Por qué es importante esta micosamina? Porque es la que se va a unir al hongo, es la parte del macrólido, del poliénico que se va a unir al hongo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace la anfotericina B sobre todo? Van a unirse a través de esta micosamina, ¿ya? Esa micosamina, hacia el ergosterol, y al unirse lo raptan. Así. Es un secuestro. ¿Ya? Entonces, la anfotericina B secuestra el ergosterol. Y lo secuestra porque lo absorbe como una esponja a su estructura.
lo absorbe y quita de la membrana del hongo este ergosterol, haciendo que queden huecos. Esos huecos pueden generar que fluyan iones, y al fluir estos iones va a generar alteraciones dentro de la estructura del hongo y va a morir. ¿Sí? Entonces, la anfotericina B va a secuestrar al ergosterol de la estructura, haciendo que el ergosterol deje huecos y esos generen como poros, y estos poros permitan el flujo de iones, sobre todo potasio. Entonces, la anfotericina B, según el ergosterol, lo secuestra en forma de esponja porque lo absorbe. Esta reducción en la estructura de membrana del hongo hace que el hongo muera. Va a formar un núcleo hidrófilo que va a crear un canal iónico que va a transportar potasio. Y como al potasio le encanta salir de la célula, se va a salir el potasio, se va y muere la célula. Entonces, aquí está el ergosterol y cómo se une a la micosamina de la anfotericina B. Se absorbe como una esponja, ¿no? Es la estructura de la anfotericina ya absorbido todo el ergosterol, dejando los huecos, y a través de ahí va a crear núcleos hidrófilos que van a hacer que se pierda potasio. Y al perder potasio se desnaturaliza el hongo y muere. Lo mismo hace la nistatina, porque ambos son antimicóticos poliénicos. ¿Sí? Entonces, la anfotericina B se llama así porque se obtuvo del Streptomyces, que es una actinobacteria. Se puede administrar por vía oral, pero tiene pobre absorción. Por eso la principal administración de la anfotericina B es la endovenosa, y en algunas infecciones a nivel de respiratorio incluso se ha visto que se puede dar anfotericina B inhalada, y si es una infección a nivel del sistema nervioso central, se puede dar anfotericina intratecal. No todas esas administraciones de anfotericina B. Se distribuye bien en todos los compartimentos y se une altamente a proteínas, principalmente a lipoproteínas, ya que es diferente a proteínas plasmáticas, a lipoproteínas. Tiene una acción selectiva. ¿Por qué? Porque es mucho más afín al ergosterol que al colesterol. Entonces la anfotericina B no va a dañar a las células humanas. No, porque el ergosterol es del hongo y el colesterol es de los mamíferos. La célula micótica tiene ergosterol y la célula de mamíferos es de colesterol. O sea, que es diferente incluso en las bacterias. ¿Qué infecciones puede tratar? Todas las que están acá. Aspergillio, Basidio bolus, coccidiomicosis, leishmaniasis, mucormicosis, etc. Tienen un montón de patógenos ahí. Entonces, el tratamiento de las infecciones de la micosis sistémica, ¿cuál es la primera línea de tratamiento? Generalmente anfotericina B, si es que la función renal del paciente es adecuada. ¿Por qué? Porque el principal efecto adverso de anfotericina B es renal. Ya, entonces, como su principal toxicidad de la anfotericina B es nefrotoxicidad, existen 4 presentaciones de anfotericina B. La anfotericina B convencional, que es la más nefrotóxica, la más tóxica de todas. La anfotericina B liposomal, que es la recomendada, que es la más estable, porque generalmente se une a lipoproteínas. Entonces, si se da la anfotericina B liposomal, va a poder, farmacodinámicamente hablando, transportarse mejor, y por eso llegar mejor a los sitios de acción y causar menos toxicidad, como uniéndose a diferentes estructuras lipoproteicas. ¿Ya? Entonces, la anfotericina B coloidal y la anfotericina B complejo lipídico, el complejo lipídico también se suele utilizar, pero actualmente la más recomendada, la que van a encontrar en todos los hospitales cuando vayan a rotar, es anfotericina B liposomal, ya que se administra por vía parenteral. No se sabe el metabolismo, se piensa que no hay metabolismo, y tiene una mínima excreción a nivel biliar, ¿ya? Y puede tener una vida, 40% se va a eliminar por vía renal en 7 días. O sea, su tiempo de vida media es bien amplio, puede llegar hasta 15 días. ¿Por qué? Por justamente la estructura liposomal que tiene. Por esa estructura liposomal genera que su tiempo de vida media sea mucho más prolongado. La toxicidad, nefrotoxicidad de la cabeza, pudiendo producir anuria, o sea que literalmente tu paciente no orine, y azoemia a niveles súper altos, o sea, niveles de urea súper altos. Puede producir anemia por disminución de la producción de eritropoyetina, porque daña literalmente al riñón, agranulocitosis, fiebre, neutropenia, dolor de cabeza,
neuropatía periférica, bueno, anuria y ya. Para evitar toda esta toxicidad que ya es conocida por la anfotericina B, cuando los médicos administran anfotericina B, van a dar algo que se llama premedicación. Esto no solamente se da con los antimicóticos, también existen otros grupos de fármacos que se dan premedicaciones para evitar efectos adversos, como por ejemplo el tratamiento de quimioterápico. Entonces, cuando les dan quimioterapia a los pacientes, les dan premedicaciones para disminuir la incidencia de efectos adversos como náuseas, vómitos y reacciones de hipersensibilidad. Entonces, para la premedicación está compuesta por antipiréticos como paracetamol, antihistamínicos para los vómitos y las náuseas como dimenhidrinato. Recuerden que si bien es un antihistamínico, se utiliza para las náuseas y los vómitos principalmente. Meperidina y glucocorticoides para disminuir el riesgo de inflamación, no de generar cascadas inflamatorias, pero cuando se administra con esto puede aumentar el riesgo, ahí es hipercalemia, el riesgo de hipercalemia, ¿ya? Y la hidratación y la carga de sodio pueden causar nefrotoxicidad, o sea, tiene que estar hidratado y dar una carga de cloruro de sodio para evitar la nefrotoxicidad. Entonces, toda esta premedicación es para disminuir la incidencia de efectos adversos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo damos premedicación? En aquellos fármacos que ya es conocida su toxicidad y que si yo premedico puedo prevenir la incidencia de efectos adversos. La nistatina. La nistatina es mucho más tóxica que la anfotericina B, por eso no se da por vía sistémica, solamente se da por vía parenteral. Tiene pobre absorción por vía oral, ¿ya? Y bueno, genera alta toxicidad. Entonces, ¿cuáles son las vías de administración normalmente? Si se da por vía oral, se da en forma de enjuague bucal. O sea, solamente para que se enjuaguen la boca y lo escupan porque no lo deben absorber. Por vía tópica, en gotas tópicas o en ungüentos, y por vía intravaginal, en óvulos vaginales, nistatina. ¿Para qué? Para las micosis vulvovaginales. Su mecanismo de acción es el mismo, igual con anfotericina B, con una selectividad mayor por el aldosterol que el colesterol, y va a tener actividad principalmente contra cándida. Y aquí están una gran variedad de cándidas con las que ustedes pueden ver: albicans, glavata, Crusade es muy interesante, paroxilosis, no puse aquí la aureus. Bueno, es que la aureus nistatina no creo que tenga efecto, porque con la aureus nadie puede, ¿ya? Pero vean que hay una gran variedad de cándidas con la cual tú puedes tratar con nistatina. Entonces recuerdan que los glucocorticoides inhalados generan disminución de la actividad inmune a nivel local en la boca y que te puede dar micosis oral. Ya pues para esos pacientes se enjuague con nistatina y evitan la incidencia de micosis oral, ¿sí? Entonces usas tu inhalador de glucocorticoide inhalado, pero tienes tu enjuague bucal con nistatina y no pasa nada, ¿sí? La fluoxetina es el antimicótico que actúa a nivel del DNA del hongo. Tiene buena disponibilidad oral. Normalmente se administra junto con anfotericina B para micosis sistémicas. Ya saben, anfotericina B por vía parenteral, fluoxetina sí se puede absorber por vía oral. Se une pobremente proteínas, pero se distribuye bien ampliamente, y esta sí puede atravesar la barrera hematoencefálica y concentrarse en líquido cefalorraquídeo. Por eso entre ambos tienen buena sinergia para tratar micosis sistémicas. Fluoxetina tampoco se metaboliza y el 90% se elimina sin cambios por la orina por filtración glomerular. Su tiempo de vida media es de 2 a 5 horas, de 2 horas y media a 4 horas, dependiendo de la depuración de creatinina, dependiendo de la función renal, porque como no se metaboliza, todo va a depender de cómo vaya el riñón. Entonces, fluoxetina le puedo dar a un paciente con insuficiencia renal. No le puedo dar. Tiene actividad contra diferentes hongos, incluido aspergillio, criptococo, paracoccidiomicosis también. Criptococo neoformans es muy importante para el tratamiento con fluoxetina. Y en gestantes no podemos dar porque produce teratogenicidad, ¿ya? El mecanismo de acción de fluoxetina es bien complejo, así que hay una gráfica. Es farmacodinámica. Entonces, fluoxetina es muy parecido a lo que hacen los antirretrovirales, porque se van a meter al DNA y van a inhibir
la producción de las bases nitrogenadas del hongo. Entonces, al final, flucitocina va a tener un metabolismo, va a ser metabolizado por la citosina deaminasa. Y esto normalmente va a hacer que forme una pseudo base nitrogenada, ¿ya? Que luego va a tener interacción con la timidilato sintasa, haciendo que de la forma de monofosfato no llegue a la forma de trifosfato. Entonces tiene que haber una fase de monofosfato, difosfato a trifosfato, y eso normalmente lo hace la timidilato sintasa. Entonces ahí es donde va a actuar la citosina. Esta citosina de amidasa no la tenemos nosotros, la tiene el hongo, por eso es que la fructitocina es relativamente segura en los humanos. Sin embargo, igual tiene sus mecanismos de teratogenicidad porque va a actuar directamente en la síntesis de DNA. Entonces, más o menos ahí está explicado el mecanismo de la fructitocina, porque les he puesto ahí los nombres de todas las siglas para que vean cómo es que funciona esto. Entonces, tiene que citosina de amidasa, la fructitocina va a pasar a la citosina de amidasa y luego va a inhibir a la timidilato sintasa para formar la vía de trifosfato final que debería tener. La desoxiuridina trifosfato es la vía final que debería formar, pero no lo forma debido a que está inhibida la timidilato sintasa. ¿Qué efectos adversos tiene? Sobre todo a nivel de médula ósea, anemia plástica, eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, produciendo con todos estos sangrados, manifestándose como sangrado. Puede tener hepatotoxicidad, ictericia y hepatitis. E incluso puede generar trastornos a nivel del sistema nervioso, como ataxia, dolor de cabeza, e incluso esto puede producir alucinaciones. Entonces, fructitocina administrado conjuntamente con anfotericina B por vía oral, porque fue anfotericina B por vía parenteral, y causa alteraciones a nivel de médula, del hígado y del sistema nervioso central. Sí. Sí. No vía oral. Las equinocandinas. Las equinocandinas son derivados de la equinocandina B, que normalmente se encuentra en la Aspergillus y es un lipopéptido cíclico, o sea, forma un anillo. Este anillo le da la capacidad de poder unirse a una proteína que es la 1,3 beta-glicano, ¿ya? Haciendo que en las beta-glucosidasas va a inhibir la síntesis de 1,3 beta-glicano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este 1,3 beta-glicano es la proteína de anclaje a las quitinas. Entonces, el glucano son esas líneas amarillas que tienen que unirse a las quitinas, que son las rojas, para anclarse a la membrana. ¿Sí? Es lo que le da estructura entre la membrana y la pared. Al inhibir el complejo del glucano sintasa, que es ahí donde va a inhibir las equinocandinas mediante este anillo lipopéptido, va a hacer que ya no se pueda unir la quitina y se desnaturalice la pared y ya no tenga ese tipo de protección. Entonces, las equinocandinas ejercen su efecto antimicótico de esa manera. Hay dos equinocandinas de uso clínico, la caspofungina y la anidulafungina, ¿ya? Ambas se pueden administrar por vía endovenosa y ambas van a tener actividad contra la mayoría de cándidas. Entonces, ¿se acuerdan que no solamente hay la cándida albicans, que hay un montón de cándidas? Para todo ese rastro de cándidas puedes usar equinocandinas, siendo que caspofungina y también anidulafungina se puede dar para el tratamiento de cándida y aspergillosis, que pueden ser sistémicas, aspergillosis invasiva, candidiasis esofágica, candidemias y el tratamiento empírico de la neutropenia febril. También para el tratamiento empírico de la neutropenia febril sirve la otra equinocandina, anidulafungina. Para ambos se puede dar equinocandinas. ¿Por qué es neutropenia febril? ¿Qué quiere decir neutropenia febril? Bajan los neutrófilos, pero no hay una causa de la fiebre. O sea, la persona tiene fiebre y neutropenia, y nadie sabe por qué. Entonces, y es parte de los de fiebre de origen desconocido. Nadie sabe por qué tiene fiebre, pero tiene fiebre.
¿ya? Y de repente detectan y encuentran un hongo. Entonces, los equinocandinas se suelen dar de rutina justamente en ese tipo de pacientes. La diferencia aquí es que las equinocandinas se unen altamente a proteínas y tienen metabolismo hepático y excreción renal y fecal. En cambio, la anidulafungina no tiene metabolismo, se degrada químicamente a nivel de la sangre por la temperatura. Entonces, el anillo se va a romper y no es metabolismo hepático. Por lo tanto, si tengo un paciente que tiene insuficiencia renal o tiene insuficiencia hepática, no le puedo dar caspofungina, pero sí le puedo dar anidulafungina, porque ni tiene metabolismo hepático ni tiene excreción renal. Su anillo suele durar algo de 24 horas, por eso ese tiempo de vida media es prolongado. Los efectos adversos van a ser similares en ambos, justamente por el mecanismo de acción de la equinocandina. Náuseas, vómitos, diarrea que son inespecíficos, dolor abdominal y necrosis hepática porque suelen alterar justamente enzimas que pueden tener interacción, así como la enzima del hongo, interacción con enzimas a nivel hepático. O sea, puede causar necrosis hepática por eso. Ya. Anidulafungina tiene una administración especial endovenosa cuando se ha visto que la cándida es resistente al otro grupo de tanto la anfotericina B como los triazoles, que es el fluconazol. Entonces, si se ha visto que es resistente al fluconazol o anfotericina B, también se puede dar anidulafungina. Entonces, anidulafungina no es un antimicótico que escoja de primera línea porque lo reservo para ciertos casos especiales, ¿sí? Como cándida resistente o pacientes que tengan alteraciones a nivel hepático o alteraciones a nivel renal. En cambio, caspofungina puede ser la equinocandina de primera línea que yo utilice en un paciente que tiene neutropenia febril, pero su función renal y hepática está intacta. ¿Sí? Y para terminar, el grupo de los azoles, donde tenemos a dos familias, los imidazoles y los triazoles. Los imidazoles son toda esta lista, que son varios los imidazoles, y los triazoles es toda esta lista. Ambos son los azoles y su mecanismo es el mismo, pero en su estructura, su anillo que los conforma es el anillo imidazólico y el triazólico. Entonces, eso nada más en sus estructuras diferentes, haciendo que los triazoles tengan menos incidencia de resistencia que los imidazoles, pero igual ambos, su mecanismo y sus efectos adversos son muy similares porque se encargan de inhibir al CYP del hongo. Así como hay la isoforma del citocromo P450 en los humanos, el CIEP 3A4, también va a haber CIEP en el hongo, pero no es el CYP1, sino es el CYP51, si mal no me acuerdo. Sí, el CYP51. Ya, entonces estos azoles van a inhibir el citocromo P450 del hongo que se llama, es el CYP51 o la 14-alfa-desmetilasa lanosina. La 14-alfa-desmetilasa es la que se encarga de convertir el anosterol en ergosterol. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe esta síntesis haciendo incluso que se acumule el anosterol, vaya por otra vía metabólica, ya no la vía común, sino por otra vía, y que genere un metabolito tóxico que se llama la 14-alfa-metil-3,6-diol. Ese metabolito tóxico ocupa el lugar del ergosterol y genera toxicidad desnaturalizando toda la membrana del hongo. Entonces vamos a ver, el ergosterol normalmente debe ser así, en el verdecito, pero al no formarse el ergosterol, el anosterol que viene pasa a formar ese metabolito tóxico, ¿ya? Y va a formar este 14-alfa-metil-3,6-diol, que está en naranjita, y al ser tóxico comienza a desnaturalizar toda la estructura de la membrana, produciendo que se destruya y así se muere el hongo. Ya, tenemos aquí el ketoconazol, que es un imidazol, y el fluconazol, que es un triazol. El ketoconazol fue el primer azol en administrarse por vía oral para micosis sistémicas, pero su alta toxicidad ha hecho que se descontinúe su uso de forma sistémica porque se han desarrollado otros imidazoles y triazoles más seguros a nivel sistémico y que generalmente ketoconazol se utiliza en forma tópica. Entonces, cuando ven cremas con ketoconazol, suelen tener ketoconazol. O incluso hay ungüentos con gotero de ketoconazol.
Su metabolismo es hepático, su excreción renal, su tiempo de vida medio es de 8 horas. Tiene mucha toxicidad hepática que puede llegar a ser mortal, puede llegar incluso a causar supresión adrenal y ahí tener interacciones con otros fármacos porque es un potente inhibidor del 3A4 y pobre inhibidor del 12-9 y del 12-19. Entonces, aquí el peligro es porque inhibe potentemente el 3A4. En gestantes es teratogénico, así que hay que valorar el uso o no de ketoconazol. Normalmente no se usa, por eso se usa solamente de forma tópica. En el caso del fluconazol, que ya es un triazol, genera menos toxicidad que el ketoconazol. Este sí se puede utilizar por vía sistémica, oral y endovenoso y se distribuye bien en los tejidos y no tiene metabolismo de primer paso, por ende tiene buena disponibilidad por vía oral. A diferencia del ketoconazol que inhibe potentemente el CYP3A4, fluconazol va a inhibir fuertemente al CYP12-19 y menos al 12-9 y el 3A4. O sea, 3A4, 12-9 y 12-19 son targets que van a inhibir los triazoles. Pero quién inhibe más a cuál va a depender del tipo de azol que sea, ya sea un imidazol o un triazol. En el caso del fluconazol tampoco se debe utilizar en gestantes. O sea, la mayoría de azoles están contraindicados en la gestación. Y para terminar, itraconazol, ¿ya? Itraconazol se puede administrar por vía oral, tiene alto unión a proteínas. Esto hace que itraconazol se utilice mucho porque su tiempo de vida media va a ser mucho más prolongado. Y tiene una característica que nos une a nosotros en que las concentraciones en plasma del itraconazol van a ser mucho mayores. Se ha visto que se puede utilizar para el tratamiento de infecciones sistémicas como aspergilosis, candidiasis sistémicas, onicomicosis de las tiñas. Ustedes han visto que normalmente dan tratamiento con azoles una vez a la semana, ¿no? Y después dicen, pero ¿cómo va a tomar una sola vez a la semana? Es que su tiempo de vida media es bastante prolongado, siendo que se puede almacenar de 2 o 3 veces en algunos tejidos como el pulmón, el hígado, el hueso, o hasta 4 veces o hasta más en la piel. E incluso en las uñas pueden llegar a concentrarse hasta 6 a 9 meses, ¿sí? Por eso el tratamiento de la onicomicosis, itraconazol, cuando se van a dar de forma sistémica, itraconazol es una buena opción. Su metabolismo es mediado por CYP3A4 y además es un fuerte inhibidor del CYP3A4. Además de inhibir el CYP3A4, también los azoles pueden inhibir a la PIP, a la glucoproteína P, que se encarga de hacer la bomba de flujo, que suele ser una proteína que expresa en ciertos tumores como el cáncer de mama resistente. Eso también lo puede inhibir. Entonces puede ser una combinación para evitar que haya resistencia a los quimioterápicos en cáncer de mama. Y dentro de las infecciones que va a producir, aparte de las cándidas, de las tiñas, de las aspergillus, puede tener actividad contra la coccidiomicosis, las blastomicosis y uno muy característico que es la Malassezia furfur, que es la encargada de producir pitiriasis versicolor, que es una lesión a nivel dérmico, ¿ya? Que parece una alergia, pero en realidad es un hongo, ¿ya? Esa también es tratada con azoles, específicamente con itraconazol. Y ya, terminamos, chicos.